Bien, vámonos inmediatamente con Oli Matos. Buenos días. Otra vez, Oli va a hablar otra vez, Sí, pero Oli habló conmigo. Julio, Él compartió el comentario conmigo. a todo el país. Buenos días. Ya no debe hablar más porque él hizo el comentario conmigo. Yo hablé 16 minutos y él 15. Puedo compartir este comentario contigo sin problema. Adelante. Estoy viendo aquí, Julio, que los impuestos a lo que se llaman GAFAM, sabemos que es, ¿verdad? No van a ocasionar ahora en el gobierno de Biden una guerra comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Las GAFAM son Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Son las grandes tecnológicas que mi hermano y amigo José cree que es gratuito, pero que sus planes son monopólicos. Es decir, cobran un dineral aquí y se llevan todo. En Europa hacen lo mismo. Europa ya está por decirle, vengan acá, bájense de la mula. Tienen que pagar. Nosotros no estamos en contra de la tecnología ni de la virtualidad. El programa lo hemos estado haciendo desde que llegó la pandemia, desde la virtualidad. Julio está en cabina, todos los demás estamos en nuestra casa. Mi sobrino Dari, que hoy está sembrando un cultivo de yuca, de esquejes de yuca, no lo puede hacer en la virtualidad. El desmonte no se puede hacer, el deshierve no se puede hacer en la virtualidad, hay que hacerlo de manera presencial. Le decía a José que los grandes talentos creativos para desarrollar software son como los peloteros de grande liga. En miles aparece uno o dos, pero todos necesitan tener una alternativa en formación. Y por eso las universidades que utilizan el tema en otros países donde el deporte es clave para su desarrollo, además de inducir a los jóvenes que tienen mayores talentos deportivos a participar de las actividades deportivas, también se le induce a que aprendan a hacer algún oficio, porque usted puede convertirse en una mega superestrella, pero puede que no. Francia en el 2008 produjo su última mascarilla de esta que ustedes están viendo en la mano. A nosotros nos llamó Adolfo Pérez, director de Promese, y nos decía que las últimas mascarillas que Promese compró, la compró a 55 pesos y él después la compró a 5. Eso pudiera haber sido un expediente de corrupción inmediatamente, porque coño, le estamos pagando 55 pesos por una mascarilla de esta que cuesta 5 pesos. Pero hubo una realidad. Los países incluso que tenían planta, cuyos empresarios tenían planta desarrollando este tipo de instrumento esencial para combatir la pandemia, muchos de ellos habían deslocalizado la producción. ¿Para qué? Buscando mano de obra barata. Entonces, en principio, Li Yu, que lo he mencionado aquí muchísimas veces, el principal negociador chino, cuando el presidente Trump ejercía presión para que las empresas estadounidenses que deslocalizaron su producción, la llevaron a China, incluyendo las que producen automóviles, electrodomésticos, celulares y todo tipo de tecnología, le decía a los negociadores norteamericanos, ni que ustedes quisieran deslocalizar todas las empresas que tienen allá, la pueden hacer, porque nosotros tenemos 400 millones de bachilleres técnicos en matemáticas que tienen el know-how en producir esto, en hacer esos ensamblados. Entonces, la fábrica que produce el Apple, no es de ellos, es un suplidor de servicios. Y ayer estaba precisamente revisando ese proceso, porque aquí se promovió mucho los Chicago Boys, en que no era necesario, ya que habíamos pasado de la era industrial, todo lo contrario. Lo que nos está mostrando esta situación de pandemia es que cuanto más autárquico sea un país, más éxito va a tener para superar los desafíos y las secuelas de la pandemia. Porque la pandemia no solo nos ha quitado la vida de muchos hermanos que nos duelen, ni enfermado mucha gente, sino también el modo de vida. Le ha llevado también a muchos países situaciones que se proyecta una hambruna, donde 80 millones de personas tendrán inseguridad alimentaria. Los países han utilizado el método de la flexibilización cuantitativa o la emisión monetaria para hacerle frente al tema de la pandemia. En Estados Unidos
esa misma asistencia que se anunció, el gobierno decidió darle apoyo monetario a los negocios para que paguen los empleados, para que no cierren. Todo ese dinero está en la calle y va a demandar bienes que tienen que estar producidos. Pero si los productores, productores agrícolas, los productores de materia, los manejadores de materias primas básicas, porque yo puedo comunicarme por el celular, pero me tuve que desayunar con un huevo. Y ese huevo lo produjo una gallina que tiene que comer sorgo, maíz, y eso no se puede hacer por la virtualidad. Eso hay que hacerlo, eso tiene que ser real. Entonces, esa economía real que no ha estado dirigiendo los mercados últimamente, porque en esta avalancha de efectivo que se ha generado luego de la crisis de Lehman, se ocasiona que una empresa que no ha generado valor por $1 tiene una valorización mucho más alta que cualquier empresa que genera valores por millones de dólares. ¿Fruto de qué? De que tú ganas más con la cotización de tus acciones por temas emocionales, y lo vimos con el tema que trajo Orlando Jorge Villegas acá, con GameStop, que lo que... GameStop. Exacto, que lo que puede producir una empresa que te está generando valor. Entonces, los diseñadores de política pueden venir, como decía Fernando Mateo ahorita, a decirnos a nosotros que tienen una varita mágica para solucionar todos los problemas. Eso es tan fantástico como impracticable. La realidad es, la realidad objetiva, que los países que han tenido mayor éxito en su educación son los países que destinan mayores recursos y mayor tiempo a la escuela. Y la escuela, en Corea no es voluntario que la gente va a la escuela. Si un niño no va a la escuela, el padre paga la consecuencia. Corea del Sur es un modelo de desarrollo. Y Corea, en los años, cuando nosotros estábamos aquí ya con nuestra democracia creciente, señores, miren, Corea estaba sometido a una guerra y a una invasión terrible, a una guerra interna entre las dos que terminó dividida, y a una invasión por parte del exterior, primero de Estados Unidos de un lado y de China del otro. Entonces, Corea del Sur es un modelo de imitación para nosotros. Nosotros teníamos mayor desarrollo industrial que Corea y que Taiwán, porque la Segunda Guerra Mundial le permitió al gobierno dominicano de ese entonces desarrollar una infraestructura industrial envidiable para su momento en la República Dominicana. Es decir, teníamos prácticamente fábrica de todo, éramos autárquicos. El modelo, la politización, la falta de visión del liderazgo hizo que todas esas empresas colapsaran y hoy no tenemos ni siquiera la línea aérea nacional. En este momento, las líneas aéreas necesitan subsidios, pero hubo muchos momentos en el que sí eran rentables, y sobre todo nosotros que dependemos del turismo. Otros países capitalizaron esos espacios, por ejemplo Panamá, que tiene una línea aérea con capacidades globales. Pero vamos a no entusiasmarnos con la idea de la desindustrialización y a fomentar la industria, a fomentar la manufactura, que es lo que podemos hacer, sin ignorar, sin olvidar que necesitamos formar nuestros mejores talentos y generar instituciones como el ITLA, pero también como Infotep, pero también como el Instituto de Desarrollo Agrícola que construyó el presidente Antonio Guzmán en Asua, para enseñarle a la gente a producir alimentos, a manejar enlatados, a bregar con peces y todos esos productos, porque una sociedad se compone de todos esos elementos y no de un solo. Entonces, esa es la visión y el planteamiento que nosotros queremos traerle hoy. Ir a la escuela es como ir al trabajo. Usted va al trabajo porque debe y cobra por ello, y va a la fiesta porque quiere y paga por ello. Entonces, a los niños nuestros, eso es lo que tenemos que decirles. Para usted poder hacer lo que le gusta, tiene que ir a hacer lo que no con mucho gusto debe hacer. Entonces, por eso yo creo y apoyo la iniciativa del Ministerio de Educación. La situación de la pandemia nos obliga a la virtualidad. Entonces vamos a aprender a tomar estas experiencias que las podemos usar y hemos visto que da resultados, son muy eficientes a través de los medios de comunicación y eso puede quedarse permanentemente. Pero sin olvidar que los niños deben ir a la escuela para socializar de manera personal, para tener la instrucción de la escuela, sobre todo en un país donde nuestros entornos son tan pocos amigables. Julio. Cambio fuera.